Buenos días, bienvenidos a Píldoras Ofimáticas. Hoy os traigo un nuevo formato, una nueva forma de dividir un DNI en números y letras. En este caso vamos a extraer el número y la letra del DNI, pero usando la opción de texto en columnas. Haremos dos ejemplos. Un primer ejemplo en el que el número y la letra están separados por un guión y otro en el que no lo están, para poder ver cómo separarlo en ambos casos. En un vídeo anterior hemos visto cómo hacer este mismo ejercicio usando las funciones izquierda y derecha de Microsoft Excel. Podéis revisarlo y ver cómo se puede hacer. En este caso os traigo otro ejemplo y en futuros vídeos os traeré otras formas de resolver este mismo problema. Vamos allá. Los datos que tenemos son los mismos que usábamos en el ejemplo anterior y esto es muy rápido, tan sencillo como coger los datos y decirle que queremos convertirlos. En este caso, primero lo que vamos a hacer es voy a copiarlos para no perder los datos originales y que podemos comprobar que son los mismos. Le doy a pegar valores, aquí los tenemos, ¿vale? Y ahora lo que haremos será pues coger el Excel y nos vamos a venir a esta opción que está en datos, texto en columnas, ¿de acuerdo? Y datos texto en columnas nos permite elegir dos opciones, datos delimitados o de ancho fijo. ¿Vale? Vuelvo a ponerlo como estaba y ahora veremos. Entonces, lo primero que hago es seleccionar los datos que quiero convertir. En este caso puedo seleccionarlos todos o simplemente la forma más fácil es seleccionar toda la columna. Me voy a la cinta de opciones, a datos, y ahí presiono en texto en columnas. Me aparece este mensaje, esta ventana, y tengo dos opciones, delimitados o de ancho fijo. En este caso los datos están separados por un guión, lo que se puede llamar delimitador en Excel. Por lo tanto, le vamos a seleccionar la opción delimitados, vamos a darle a siguiente y por defecto la opción de separador es la tabulación, pero no nos interesa esta. Lo que queremos decirle es que queremos separarlo por otro. Si hubiéramos seleccionado tabulación, si le damos a siguiente, veremos aquí abajo un ejemplo de lo que va a hacer. Entonces, si le doy a siguiente, veremos que hay un único campo y que no ha cambiado. Vuelvo atrás y en vez de tabulación selecciono otro y pongo el separador que quiero. Fijaos que solo se puede usar un carácter, no podemos poner 2, 3, 4 letras, ¿vale? En el momento en que pongo un carácter, si os fijáis, aquí aparece una raya y esta raya sería por donde va a separarla. Por un lado habrá una primera columna y una segunda columna. La primera, todo lo que está antes del separador del guión, y la segunda, todo lo que está después del guión. El guión desaparece. Le damos a siguiente y ahora nos permite seleccionar qué tipo de dato queremos en cada columna. Por defecto es general, que es el dato por defecto de Excel. Podemos continuar así o podemos decirle que es un tipo de dato determinado. Yo voy a continuar, le voy a dar a finalizar y como veis el dato que había seleccionado se ha perdido y ha sido sustituido por la primera parte del dato separado, por el número del DNI, y en la nueva columna aparecen las letras del DNI. Y como veis se corresponden a los datos originales. Esta es una de las formas más rápidas y fáciles de hacerlo. Si no hubiese copiado el DNI original, habría perdido el dato del DNI y la letra y me había quedado solo con estos datos. Una cosa interesante que podemos ver sobre esta forma de trabajar es que si hay algún dato en la columna de al lado, cuando intentemos, por ejemplo, si en esta celda hubiera un texto, cuando intentemos extraer datos, texto en columnas, y le demos a siguiente, finalizar, nos va a salir un aviso diciéndonos que ya hay datos si deseamos reemplazarlos. Eso es porque en alguna de las columnas que necesita ya existen datos. Si os fijáis, los datos están aquí. Este hola de la celda C5. Si le doy a aceptar, esos datos desaparecen. Es importante que si veis ese mensaje penséis qué queréis hacer, porque si yo ahora guardo, esos datos han desaparecido y no los podré recuperar. Bien, otro posible ejemplo sería en el caso en el que
no haya separador. Si os fijáis, aquí no hay ningún tipo de separador. Voy a hacer igual que antes, voy a copiar los datos a la celda de al lado, ¿vale? Y en este caso no tengo ningún separador. Sin embargo, siempre tengo la misma cantidad de números y la misma cantidad de letras. Por lo tanto, también podré usar la misma fórmula, datos, texto en columnas, ¿vale? Pero en este caso no existe un delimitador, sino que tengo que decirle que son de ancho fijo, porque sé qué longitud quiero. Entonces, al darle a aceptar, me aparece esta barra. En esta barra, si pincho en cualquier lugar, me aparecen unas rayas verticales que sería por donde va a dividir él las columnas. Y estos números de aquí de arriba que veis son los caracteres. Cada una de estas barras la puedo mover y llevarla al punto que yo quiera, o si hay barras de más, puedo pincharlas, arrastrarlas y desaparecerán. Si las arrastro hacia arriba, desaparecen. ¿De acuerdo? Necesito una barra y para separar aquí, entre el número y la letra. Si os es difícil pinchar en el lugar adecuado, no os preocupéis, podéis pinchar en cualquier lugar y luego, pinchando de nuevo encima, veis que se marca, la podéis mover hasta donde queráis. En este caso, como va saltando de un carácter en un carácter, lo dejaremos aquí, justo después del último número y antes de la letra, y dándole a siguiente nos volverá a aparecer la misma pantalla que antes, en la que podemos decidir qué tipo de datos es cada columna. Lo vamos a dejar así por ahora, y dándole a finalizar tenemos el mismo resultado que en el caso anterior. En este caso no teníamos un separador que nos pudiera servir de guía, pero sí se cumplía que todos los elementos tenían el mismo número de dígitos antes y después. Si tuviéramos algún código de artículos, por ejemplo, que tuviese un número variable de números al principio y una letra al final, este método no se podría usar. Sí podríamos usar el método que ya vimos de izquierda y derecha. Podríamos usar el método de derecha para sacar siempre la última letra, y con el método de izquierda podríamos, si sabemos la longitud de los caracteres, extraer la longitud -1. Os haré un ejercicio de este tipo más adelante para que podáis ver cómo usarlo. Para eso habría que añadir la función largo. Pero bueno, como veis, es una forma muy fácil de obtener datos separados usando la función texto en columnas. Y como siempre, ya sabéis, si os ha gustado o creéis que puede ser interesante para alguien, compartidlo, suscribíos y seguidme en redes sociales. Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.